Voy a hablar del placer en la filosofía de Epicuro, que basa toda su pensamiento en buscar el placer, solo que hay que entender el placer en el plano superior. Desde luego que Epicuro considera que los placeres del cuerpo son importantes, siempre que los placeres del cuerpo no nos conduzcan a ser esclavos de los placeres. Porque, por ejemplo, su teoría hedonista, que contiene los placeres corporales, no se trataría de comer y comer y comer hasta llegar a un momento en que la comida nos haría más bien daño y entonces vendría un dolor, sino que se trata de comer con cierto refinamiento espiritual que implica alimentos con gusto, que implica una forma inclusive creativa de comer, que ya requiere pues todo un refinamiento de la buena compañía, de la comida saludable, de la comida que no tiene toxinas. Entonces esto sí es lo que le da verdadero placer al cuerpo. Epicuro sostiene que el placer debe ayudarnos a vivir sin miedo y que el placer nos puede conducir a la libertad. Es esta aportación de Epicuro que me parece muy interesante, de poder conjugar placer con la libertad. Solo que este placer tiene que ser el placer del sabio, que puede decidir separarse de los placeres vacíos, de los placeres sin sentido, como sería buscar el poder, como sería un placer de solo los bienes materiales, porque Epicuro considera que hay placeres más altos, como son, por ejemplo, las fórmulas de las ciencias, los conceptos que estudiamos, una buena amistad, una buena contemplación del arte, o aunque el placer más alto, donde se encuentra la libertad más elevada, para Epicuro es un placer espiritual, que se puede dar contemplando la naturaleza, porque hay un lenguaje en la naturaleza que todos los sabios de la antigüedad han reconocido y que para nuestros días parece increíble e inadmisible. Pero el verdadero placer está en obtener una serenidad, y esa serenidad se alcanza cuando nos hemos alejado prudentemente de los bienes materiales, cuando no los perseguimos obsesivamente, cuando no nos afanamos por la fama, el prestigio, el poder. Y entonces encontramos que el placer está en una buena amistad, en una buena conversación, en poder contemplar la naturaleza, porque en la naturaleza, en el aire, en la lluvia, en un campo, en un lago, podemos escuchar un lenguaje especial que nos llena de sabiduría, y la sabiduría nos ayuda a vivir bien. La filosofía de Epicuro es un hedonismo, solo que hedoné no significa el placer sin sentido de, por ejemplo, la comida, la bebida, el dormir o la sexualidad, sino que el placer es el más alto, es la libertad, que se obtiene estando en completa serenidad, cuando ya al alma no le perturba nada, que es la ataraxia. La imperturbabilidad del alma es la libertad del sabio, y es lo que más nos hace felices cuando soy un ser completamente autónomo,
que decido por mí mismo y para poder decidir pues tengo que estar en esa actitud serena para contemplar de forma armoniosa todo lo que me puede ayudar o todo lo que puede ayudar al sujeto singular a decidir. Es decir, es la autonomía completa sin que nadie decida por ti, sino tu propio ser, tu propia alma, totalmente desprendida de los afanes cotidianos cuando realmente somos libres porque decidimos de forma autónoma. Muchas veces se ha comprendido mal a Epicuro porque se ha creído que los placeres corporales, pero en repetidas ocasiones cuando buscamos desmedidamente los placeres de los sentidos, más bien nos volvemos esclavos de los placeres porque ellos nos dominan nuestra voluntad. Epicuro forma una escuela que es el Jardín de Epicuro porque los alumnos venían a su casa, a ese jardín, a platicar, que es el verdadero sentido de la enseñanza, cuando tu alumno es tu amigo y entonces platican de las verdades esenciales, comen sencillo, comen sano, puede ser comer de forma abundante, de manera refinada, con platillos exquisitos, y entonces esa era la escuela que buscaba el bienestar y que finalmente entonces todo esto nos da libertad, una buena amistad, una vida sin temores, hay que superar los temores, no es que se desconozca el sufrimiento, sino que dentro del sufrimiento hay que actuar de forma autónoma, de forma serena, buscando los mensajes que tiene la naturaleza, pero debemos ponernos en armonía con la naturaleza. Para estar en armonía con la naturaleza, pues Epicuro recomendaba ciertos baños de sol, caminatas por el pasto, una comida, por supuesto, vegetariana, porque un cuerpo sin toxinas nos lleva a una serenidad completa y entonces a la libertad.